más ¿Ah? P seno del ángulo entre masa. Todo esto entre masa. Ujú. Esta es la aceleración. Ah, pero esto era en paréntesis, ¿no? Así. Sí, de Afuera el hecho, mu. el mu va afuera y el mg más el P seno del ángulo sí lleva paréntesis. Ya. Así. Sí, profe. Sí, Ok. profe. ¿Cuánto vale mu? A ver, para empezar a empujarlo. Dice, si P vale 5, encuentre la aceleración y la fuerza de fricción. Ok. La fuerza de fricción, yo ya les había dicho que es mu por mg más P coseno del ángulo, ¿verdad? Si P vale 5, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Díganme cuánto va. Ah, y aquí usen el mu estático, que es de 0.72, porque todavía no se empieza a mover. ¿Cuánto les dio? A mí me da 1783.49. Pues por eso nunca se va a mover. Es que sí es una masa muy grande. Ah, ok. ¿Me lo puedes repetir? ¿1700 qué? 1783.49. Bueno, punto 5. No, pues nunca lo van a mover. Si le pongo una fuerza de 5 newtons y todavía en un ángulo, menos. O sea, quiere decir que ustedes mínimo necesitan esta fuerza en el eje X para moverlo. Bueno, eso es la fuerza de fricción. Fíjense, ¿cuánto vale la fuerza en X? La fuerza en X de P, bueno, le voy a poner PX, es P coseno del ángulo. ¿Cuánto vale esto? Profesor, me equivoqué en el de fuerza de fricción, es 2366.77. A ver, espérame. 2000, ¿qué? 366.77. Ok. Y la otra que les estoy pidiendo, Profesor, por ejemplo, si yo saqué lo que vale el valor de P,
Que me ¿Para sale, qué? O sea, sacaste el valor bueno, de P necesario para empezar a moverlo. ajá, se supone que era como está el objeto está parado, o sea, no se está moviendo, calculé la fuerza necesaria con la que se mueve, Empieza a o sea, mover. la fuerza necesaria, ajá, O sea, igualaste esta aceleración a 0 sí, y despejaste P. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuánto te dio? 8112.56. Sí, tiene sentido. Es que ni siquiera me había puesto a ver la masa, pero pues es demasiado. 420 kilogramos, no, hombre, ¿cuándo lo van a mover con 10 newtons? A lo mejor y se equivocó el libro y quería decir 4.20, no sé. Porque pues así. O tal vez en realidad sí quería ver qué se les ocurría. Y eso que esa P, a ese ángulo, sí. Ok. Sí, ¿verdad? Sustituiste ahí los 37 grados. Sí, Entonces, cuando dice encuentre la aceleración, pues es 0 en los dos casos. La fuerza de fricción, pues es la que me acabas de decir. Dice, de palabra describa cómo depende la aceleración relacionada con P. O sea, quiere decir que hay un P mínimo que es ese que me acabas de decir para que el objeto se empiece a mover. Ahora, fíjate, dice, ¿existe una aceleración mínima definida para el bloque? Ah, otra duda. Para esta P, ¿cuál mu usaste? ¿El 0.72 o el 0.34? el estático. Correcto. Y entonces, ya que usaste ese, ya se va a empezar a mover. Y una vez que ya se está moviendo, usas el 0.34. Entonces, aquí vamos a poner, haz el cálculo de la aceleración con esa P, pero con el mu de 0.34. O sea, pondrías 8112.6, lo voy a redondear, el coseno del ángulo menos el mu, le vas a poner 0.34 por el mg más el p seno del ángulo, todo sobre m. Y ya me dices cuánto te da. Profesor, en el P seno del ángulo también son los 8112.56, ¿verdad? Sí. Me sale 8.14. Ok. Ahora, ahí el detalle es que una vez que se empieza a mover, tú ya puedes ejercer menos fuerza. Entonces, podrías, o sea, tú necesitas 8112.6 newtons para empezar a mover el objeto. Y una vez que ya se está moviendo, tú necesitas menos fuerza para que se siga moviendo. Vas a volver a hacer lo mismo que me dijiste aquí arriba, pero con un mu de 0.34. Y ya esas serían las aceleraciones con el P igual a 5 y el P igual a 10. No. O Ah, ya, o no. ya sería la.
No, es que no estamos usando ni el 5 ni el 10. Ya concluimos que con esa fuerza nunca lo vamos a mover. Ah, ok, entonces ya el 8112.56 es la fuerza necesaria para que el objeto se mueva. Se Y ya, empieza a mover. ok, Pero ahora, una vez que ya se está moviendo, tú ya necesitas menos fuerza para que se siga moviendo. Nada más ponle aquí para empezar a moverlo. Ahora yo quiero la fuerza para que una vez que ya se empezó a mover, se siga moviendo. Por eso te digo, vuelve a hacer lo que hiciste arriba, de despejar P, pero mu como 0.34. Te tiene que dar una fuerza menor. ok, y ya con ese se calcula la aceleración de cuando el objeto ya está en movimiento. Sí. Ok, me sale 2356 con el 0.340 en P. ¿Ok? Esa sería la fuerza para hacer que el objeto siga en movimiento. Y ahí se supone que a mayor fuerza, mayor aceleración. Es que al final dice, ¿existe una aceleración mínima definida para el bloque? Pues sí, sería cero. Es que recuerden que una aceleración cero no necesariamente implica que no se esté moviendo. Cuando la aceleración es cero, lo único que implica es que la velocidad no cambia. Pues entonces el problema se puede decir que estaba mal. No. O sea, ustedes, bueno, si están empezando a ver estos temas, nunca los vieron en prepa, que bueno, por ejemplo, estos yo los vi en prepa, pero no les entendía en prepa, ya hasta que llegué a la universidad. Pues estos problemas te ponen a pensar, ¿por qué no se mueve o qué?
Porque en un principio, si recuerdas que me dijiste, es que me sale la aceleración negativa. Sí. No te puede dar una aceleración negativa. O sea, una aceleración negativa querría decir que se mueve hacia, bueno, que se acelera hacia la izquierda, porque tu fuerza va a la derecha. Pero es ilógico que se acelere a la izquierda, porque la única fuerza que actúa a la izquierda es la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción también es una fuerza como de reacción. O sea, si tú no estás queriendo empujar el objeto, la fuerza de fricción, ¿cuánto vale? Cero. Ajá. Pero si tú le empiezas a hacer fuerza, la fuerza de fricción empieza a aumentar. Entonces llega un máximo en la fuerza de fricción. Cuando tú superas ese máximo, ya lo puedes, bueno, ya se empieza a mover. Es como, por ejemplo, tú en una mesa, tú puedes decir, ah, pues yo aquí en esta mesa coloco 10 kilos y la mesa va a ser 10 kilos de fuerza para arriba. Pero va a llegar un punto en el que coloques tanta masa que la mesa se va a romper. Podríamos hacer una analogía así, o sea, la fuerza de fricción va a ejercer fuerza si tú le ejerces fuerza, pero va a llegar en un punto en que vas a romper, o sea, sobrepasar esa fuerza de fricción máxima y entonces ya se va a empezar a mover el objeto. Ok, sí. O sea, estos problemas están buenos para filosofar. Profe, en el libro viene como 420 gramos. ¿A gramos? En el libro de las respuestas. Ah, o sea, que por eso está aquí mal. O Sí, sea, no son kilogramos, son gramos. exacto. Pero estuvo bien así. Ya aprendieron que si les da una aceleración negativa es porque el objeto no se está moviendo. Pero si ya lo hicimos así, pues ya lo pueden hacer con los 420 gramos. O sea, ya pueden encontrar la fuerza mínima necesaria para empezar a moverlo y la fuerza mínima necesaria para que se siga moviendo. Tú, Luis Pablo, que ya tienes la fórmula despejada de P, dime cuánto te da P si la masa entonces son 420 kilogramos, que diga 420 gramos, que sería 0.420 kilogramos. Entonces acá le voy a poner ahora, si M es igual a 0.420 kilogramos, ¿cuánto te da P en estático? P en estático y P ya en cinético, ya moviéndose. Según yo, no estoy totalmente seguro, pero creo que te va a dar aquí 8.11 y acá te tiene que dar, no creo que dé 8.2 exactos, pero aproximadamente. Y acá te tiene que dar como 2.3. Pero a ver, chécalo. Sí, en el de estático salió 8.11 Ajá, y en el otro apenas lo voy a hacer. ok. Y en el con cinético 2.35. 2.35. No sé si viste por qué, o si te diste cuenta por qué asumí esos valores.
¿Sí ves? Solo recorrió el punto. Sí, son los ¿Cuántas mismos. veces? 1000. Bueno, 3 veces. O sea, solo lo dividí entre 1000 y ya. Porque esa es la diferencia entre masa, entre la masa en kilos. O sea, 420 kilos son 1000 veces más 420 gramos. Entonces nada más dividí entre 1000 y listo. ¿Alguna duda? No, no, profe. Pues bueno, ya con eso ya tiene más sentido. O sea, si tú le aplicas una fuerza de 5 newtons, no lo vas a empezar a mover. La aceleración va a ser cero. Pero si ahora le aplicas una fuerza de 10 newtons, sí lo vas a mover y ahí sí puedes sacar la aceleración. O sea, ahora sí tú vas a decir, aceleración es igual a, y pones esta fórmula que está acá arriba, que es P coseno del ángulo menos mu mg más P seno del ángulo, todo sobre m. Y calcúlalo con los 10 newtons y sí te tiene que dar una aceleración positiva. Y los demás también lo están calculando. De hecho, hagan el cálculo con los dos mu, con el estático y con el cinético.
A mí me sale 9.8. ¿En el estático o en el cinético? En el estático. Ok, 9.8. En el cinético, a ver, si en el estático te da 9.8, en el cinético te tiene que dar más o menos. Menos. ¿Por qué menos? Porque ya se está moviendo. Ajá, a ver, si ya se está moviendo, ¿qué pasa con el coeficiente de fricción? Aumenta. ¿Dónde dice eso? No sé. Si yo no, es que les digo que cada vez me doy cuenta que no me ponen atención. Yo les dije, el coeficiente de fricción estático siempre es mayor que el cinético. ¿Cuánto les da en la aceleración cinética? A mí con el de fricción cinética me da 10.81. Correcto. Y tiene sentido porque el coeficiente de fricción cinético es menor que el estático. O sea, si ustedes le siguen aplicando los 10 newtons, o sea, le aplican los 10 newtons, primero se va a empezar a acelerar a 9.8, pero una vez que se empiece a mover, se va a acelerar a 10.81.
Profesor, y con el P5 en el cinético me da 3.73. ¿Ok? Pero para eso, fíjate, ya vimos que cuando P vale 5 newtons, o sea, a la aceleración les da negativa. Quiere decir que no se mueve. La aceleración salió negativa. Y en la aceleración cinética te dio, ¿cuánto me acabas de decir? 3.73. Ok. Pero debemos de tener en cuenta que primero yo debo de ejercer una fuerza de 8.11 para que se empiece a mover. Ya después solo necesito 2.35 para que se siga moviendo. O sea, pero si desde un inicio tú le aplicas 5 newtons, no se va a empezar a mover. O sea, tú aquí agrégale en el supuesto de que ya se está moviendo. Y luego, Pero yo tengo duda en el problema 46. en el problema 46 Sí. dice un lado del techo, bueno, ¿ya puedo borrar eso? Sí, profesor. El 47, bueno, es que es como, no sé si en realidad esté muy difícil, pero hay unos que de repente sí se pasan, porque no tienen todavía el conocimiento. Por ejemplo, a veces necesitan cálculo diferencial para poder resolver ciertos problemas, pero bueno.
En este dice, un lado del techo de un edificio se eleva a 37 grados. Un estudiante lanza un frisbee hacia el techo. Golpea con una rapidez de 15 metros sobre segundo. No rebota. Y luego se desliza en línea recta hacia arriba del plano inclinado. El coeficiente de fricción cinética entre el plástico y el techo es 0.4. El frisbee se desliza 10 metros hacia arriba del techo hasta su pico, donde entra en caída libre siguiendo... Determina la altura máxima que el frisbee alcanza arriba del punto donde golpea el techo. Ah, ok. Entonces, pues, hagan de cuenta que es el típico problema donde aquí tengo el plano inclinado. Lo voy a resolver general. Este es el ángulo θ. Aquí tengo un objeto de masa m y el objeto está subiendo. Bueno, quiere subir. Esto es nada más la velocidad. Es velocidad, no es una fuerza, es una velocidad. Entonces, si yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre, hacia acá va a actuar su peso, que va a ser mg seno del ángulo. Eso ya lo habíamos visto. Y también hacia acá va a actuar la fricción, la fuerza de fricción. Pero recuerden que cuando estoy en un plano inclinado, mi fuerza de fricción va a ser mu mg coseno del ángulo. Entonces, mi fuerza total opositora al movimiento va a ser mg seno del ángulo más mu mg coseno del ángulo. Y con esto, por segunda ley de Newton, la aceleración va a ser igual a esa fuerza sobre la masa. Y con esta aceleración yo saco la altura máxima. Cuando un objeto tiene aceleración, esta aceleración va a ser negativa, porque van las dos fuerzas en sentido contrario hacia su movimiento. Entonces yo voy a decir, bueno, pues entonces velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero cuando el objeto llega a su altura máxima, la velocidad final vale 0. Y yo aquí puedo sacar tiempo es igual a menos velocidad inicial sobre la aceleración. Esto les va a dar positivo porque la aceleración es negativa. Y con el tiempo yo puedo sacar distancia final es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Meten todo esto que van sacando, o sea, primero sacan este, y luego sacan este, y luego sacan este, y luego sacan este. Y ya que tengan la distancia, está preguntando la altura máxima que el frisbee alcanza arriba del punto donde golpea el techo. Ok. Ok, a ver, determinen esa distancia. Porque creo que entonces es por otro lado. Al parecer esta distancia va a superar los 10 metros. Al parecer. Entonces, como ya me estoy diciendo que el frisbee se desliza 10 metros hacia arriba, en realidad yo lo que tengo que sacar es la velocidad final. O sea, el frisbee sigue y sale aquí así. Y luego ya va a caer. Pero según esto, estos 10 metros son del techo y todavía sale con una velocidad final. O sea, se va desacelerando, entra aquí a 10 metros, a 15 metros sobre segundo, se desacelera, obtengo la velocidad final aquí y con eso hago el tiro parabólico. Entonces, velocidad final es igual a la raíz de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Esa es la otra fórmula. Bueno, primero saquen la fuerza total y la aceleración. Profe, pero no tiene ninguna masa el problema. Es que se va, mira, aceleración es igual a menos ft, sería menos mg seno del ángulo más mu mg coseno del ángulo. Esto dividido entre m.
esta masa y esta masa se van. Listo. O sea, no podemos sacar fuerza, pero sí aceleración. Profesor, yo por ejemplo en el de aceleración la fórmula me quedó menos mu g coseno del ángulo menos g seno del ángulo. A ver, otra vez. Menos mu g. Coseno del ángulo menos g seno del ángulo. Sí, es lo que tengo escrito ahí. A mí me dan en la aceleración entonces el menos 9.02. ¿Ok? Y eso lo vas a usar acá. En la de... En La de esa arriba. fórmula también se puede usar la de Bx, bueno, posición final es igual a posición inicial al cuadrado más dos veces la aceleración. Digo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por la posición final menos posición inicial. Es la que acabo de escribir. Entonces me sale que es positivo Ah, 6.67. claro, tiene que ser positivo. 6.65. Si fuera negativo, quiere decir que ya va de regreso, pero a eso es a lo que voy. O sea, ese frisbee choca con el techo, recorre 10 metros en el techo, se desacelera y sale del pico del techo. Dice, el frisbee se desliza 10 metros hacia arriba del techo hasta su pico. O sea, aquí ya se acabó el techo, porque pues ha de ser un techo así. Y sale y ya dice, donde entra en caída libre siguiendo una trayectoria parabólica con resistencia de aire despreciable. Determine la altura máxima que el frisbee alcanza arriba del punto donde golpeó el techo. Entonces, yo ya sé que lo golpeó aquí, y yo quiero encontrar esta altura, y esa altura se la sumo a esta altura y listo. ¿Cómo saco la altura máxima en un tiro parabólico? Yo ya les había dado la fórmula. Acuérdense, ahí deben de tener sus apuntes. Ahorita me dicen la fórmula. La de Y máxima es ¿Sí? Y inicial más velocidad inicial de Y por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. No. Ah, no es velocidad de Y nada más por tiempo. La máxima, No es velocidad inicial al cuadrado entre 2g. correcto. Pero, con signo negativo, ¿no? Así. Sí. Y aparte aquí es en Y, la velocidad inicial en Y. Si mi velocidad final vale esto, ¿cuánto vale la velocidad inicial en Y? Y la velocidad inicial en X. ¿Cómo saco la velocidad inicial en Y? ¿Por qué le piensan tanto? Cero. ¿Qué?
¿Por qué 0? Si aquí me están diciendo que la velocidad inicial es 6.65, ¿cómo es posible que la velocidad inicial en y sea 0? Ah, perdón, es 4.01. Ok, o sea, multiplicaste 6.65 por el Por seno el de seno ¿qué? de 37. Ok, 4.01 metros sobre segundo. Y la de X, Profe, profe, sí, tengo una duda con las aceleraciones que ahí me dio un tanto diferente. muy diferente. Pues por una unidad me dio 10.9, bueno, casi Sí, las dos. eso sí es muy diferente. O sea, Sí. porque si tengo 9 y tú tienes 10, eso sí es muy, muy significativo. Pero si fueran 1000 y tú me dices, me dio 1001, pues Ah, ahí no, ¿verdad? no. No sé a qué se deba. ¿Cuánto vale mu? 0.4. A ver, déjalo checo yo. Profe, ahí la final sí es 0, ¿no? No. No es cierto. Espérame, deja checo el dato ese y ahorita ya. No, sí está bien el 9.02. Ahora sí que checa algo en tu calculadora, algún dato estás metiendo mal. A ver, ¿cómo que es 0? ¿La velocidad inicial en X es 0? ¿O qué cosa? Ah, no, es que, bueno, la final en Y. Ah, ya, ya, ya. Sí, para sacar la altura máxima sí hacemos que la velocidad final en Y sea 0. Por eso ya tengo ahí la fórmula. Pero yo Sí, quiero saber cuánto vale la velocidad inicial en X. O sea, no la necesito, pero nomás para que se acostumbren a que siempre que tengan tiros parabólicos saquen las dos. .32. Ok. Ahora sí, la altura máxima es menos 4.01 al cuadrado entre 2 por menos 9.8. ¿Cuánto les da esto? A mí me da 0.82. Profesor, yo ahí tengo una duda. Ujú. En esa altura máxima yo la saqué con otra fórmula, ¿Y cuánto te da? 6.83 metros. Es bastante, algo hiciste mal. ¿Qué fórmula usaste? ¿La de la primera? Más o menos, sí. Como que Pues más o usé menos. O sea, eh, fuiste por otro la camino y primero sacaste el tiempo. no, el tiempo no lo saqué, usé la de velocidad, la velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado, más dos veces aceleración por y final menos velocidad inicial. Por eso, vuelvo a lo mismo. Esa fórmula despéjala y te da esto. Es la misma fórmula. Si estás diciendo dos veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado,
menos velocidad inicial al cuadrado, o lo que es lo mismo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. ¿Sí? Sí, pero ahí dice que Esta se vale desliza 0. 10 metros hacia arriba, ¿no? No. Es que, Es que les bueno, volví lo a que leer el yo, problema. Aquí dice, se desliza 10 metros hacia arriba del techo hasta su pico. Aquí ya están los 10 metros. ok, es que lo que yo hice fue en la Y final, como la despejé, me quedó 10 por seno de 37. Sí, Ya. No, pero todavía no llegamos a eso. es Bueno, que le está sumando un 6 punto y algo, profe. A ese 0.82. sí, pero es a lo que voy. O sea, ese 0.82 es del pico hacia arriba. Ahora, ¿cuánto vale la altura del techo? Porque el techo tiene así 10 metros, pero esto forma un ángulo de 37 grados. Entonces, sacan esta parte, que sería 10 metros, seno de 37 grados. ¿Cuánto da? Ese sí da 6, ¿qué? 6.01. Ok, 6.01. Entonces, ahora sí, en el problema pregunta, determina la altura máxima que el frisbee alcanza arriba del punto donde golpeó el techo. O sea, vamos a sumar esta distancia que recorre en el techo más esa distancia que recorre después de que abandonó el techo, el pico del techo. Entonces, la altura sería 6.83. Esta es la respuesta. Que creo que tú ya estabas sumándole el 6.1 de la fórmula que me dijiste. Sí, ya lo estaba sumando. Ok. Es que cuando me dijiste, es que yo usé otra fórmula, dije, "Ah, chis, ¿cuál otra? Pero es esta. Lo único que tú estás haciendo es que pones 2 veces aceleración, distancia final menos distancia inicial. Pero en este caso yo no le estoy poniendo este porque siempre tomo mi punto de referencia como 0. Pero igual tú lo que hiciste fue tomar tu punto de referencia como el 6.01 y está bien.
Y luego, Profesor, yo tengo duda con el 44. ok. ¿Y ahí cómo te quedan las fuerzas? O sea, tú estás queriendo empujar este objeto hacia arriba. Entonces tienes la masa M, tienes aquí tu fuerza P y tienes aquí una superficie con fricción. Entonces, ¿qué fuerzas actúan ahí? Bueno, yo le puse que la normal, La normal, ajá. la fricción La fricción hacia dónde apunta? hacia abajo, Hacia abajo, ajá. la Profe, la W normal es también es- Y el peso también apunta hacia abajo. Y ya, eso es todo. ujú, Entonces vas a hacer sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué te queda? Y aparte aquí tienes el ángulo. Resulta que ese ángulo es igual a este ángulo. Entonces, ¿qué suma de fuerzas en X tienes? Profe, la normal también actúa ahí, aunque esté en la pared. Sí, se puede. Claro, la normal es una reacción, una fuerza de reacción de una superficie. Cero. Entonces, ¿Cómo que si cero? el, sí, la WFX yo también la calculé como 0. No. A ver, están diciendo que la suma de fuerzas en X no tiene nada. La fricción podría ser. No, 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 no. Fuerza A de ver, fricción. lo que está en X es lo horizontal. ¿Qué fuerzas en horizontal tengo? La es que normal. yo pienso que lo están La igualando a cero normal. porque hacemos, profe, La normal es negativa porque va para la izquierda. ¿Qué otra tengo en X? la fuerza. La P coseno del ángulo. Y esto Ujú. sí tiene Igual a que cero. ser igual a cero, porque no se está moviendo en el eje X, ¿verdad? Ah, Sí. pero dice, a ver, dice, un bloque de 3 kilogramos de masa es empujado contra una pared mediante una fuerza P, que forma un ángulo de 50 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción estático entre el es 0.25. Determinen los valores posibles para la magnitud de P que permiten que al bloque permanecer fijo. Si quiero que el bloque permanezca fijo, la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a ¿qué? A 0. O sea, yo quiero... Ustedes hagan el experimento, pongan un objeto pegado a la pared y ejérzanle una fuerza así, lo suficientemente para que no se caiga. ¿Se puede o no se puede? ¿No? Bueno, Sí. Pues sí, sí ¿no? se puede. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ejercen una presión, una fuerza así, la pared va a ejercer una fuerza hacia la izquierda, que es la normal. Y eso, por ejemplo, ¿qué quiere? El objeto siempre se va a querer ir hacia abajo por su peso. Pero ¿qué lo detiene? Si el objeto se quiere ir hacia abajo, ¿qué va para arriba? La fricción. ¿Entienden por qué? Sí. Sí. Por eso ustedes pueden detener objetos en contra de la pared con fuerzas totalmente horizontales. Si no hubiera una fuerza, porque recuerden que la fuerza de fricción
siempre es mu por la normal. Si no hay normal, no hay fuerza de fricción. Bueno, entonces, ¿cómo saco la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Qué fuerza va para arriba? La de fricción. No, ¿cómo que la de fricción? Sí. La normal. El peso y... No, no, ¿Cuál la normal va a peso? ser- ¿Cómo que el peso va para arriba? No, perdón, P coseno del... Ah, pero ¿cómo que el coseno? Están cometiendo muchos errores. A ver, la que va para arriba es P seno del ángulo. ¿Qué fuerzas van para abajo? La gravedad, el la peso MG. El peso. menos el peso. ¿Y qué más? La fuerza de fricción también va al contrario. Fricción. Y la gravedad. Ajá. Estoy hablando de este problema, no se vayan con este. Entonces, ¿cómo saco yo fuerza de fricción? Se los acabo de decir. Mu por normal. Pero ¿cuánto vale la normal en este problema? P coseno. P coseno. Esto es igual a mu por P coseno del ángulo. Y esto lo voy a meter ahí, en la fórmula que acabo de sacar. Entonces me queda P seno del ángulo menos mg menos mu P coseno del ángulo. Y esto lo igualo a 0. ¿Qué van a despejar de ahí? ¿Por qué le piensan tanto? ¿Qué pregunta? Profesor, y por ejemplo, si calcula el valor de P anterior, ¿Cómo que el valor el de P mu anterior? bueno, queda mu por P coseno del ángulo. Ajá. Lo que yo hice fue multiplicarle los 0.250 que vale la mu por Ujú, el coseno de 50 ujú. y ya de ahí de nada más despejo que P es igual a A ver, 0.1606. espérate. Fíjate. Tú agarraste esta fórmula. Sí, Ok, mu P coseno del ángulo. ¿Igual a qué? igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Si esto es igual a 0, pues entonces P vale 0. Sí, Ahí está, entonces, ¿cómo que por qué? No, eso no. Despejaste mal. Sería seno menos coseno del ángulo Correcto, por seno P menos, correcto. Ajá, igual a mg. correcto. P es igual entonces a mg entre seno del ángulo menos coseno del ángulo. ¿Cuánto les da esto? ¿Cuánto? Profe, pero ahí qué le pasó a Mew, ¿por qué se canceló? ¿Cómo? ¿Por qué ya no está en Ah, el ¿por qué despeje? no me dicen que aquí tiene la mu?
Ahí está. ¿Y cuánto era la masa? ¿Cómo? La masa Sí. dice 3 kilogramos. Ah. Es Jesucristo, el que me da las fuerzas. Pinche Jesucristo, chico de tu madre. No se tardan tanto. A mí me dio, bueno, la fuerza debe de ser positiva porque va empujando hacia arriba, ¿verdad? Sí. Es que a mí me dio negativa, me dio 127, menos 127. No. Ah, ya vi, porque es que puse la gravedad negativa. Pero sí es negativa la gravedad, ¿no? A ver, ¿qué les dije? Que la gravedad ya no la manejamos negativa. Correcto. Cuando hagamos sumatoria de fuerzas, nosotros ya le estamos agregando el signo al poner aquí, en la segunda ecuación, cuando yo hice suma de fuerzas en Y, aquí fíjate, yo ya le estoy poniendo el signo ahí. Por eso ya no se pone. A mí me quedó 48.51. A mí también. Bueno, a mí me da 48.56. Sí, a mí también, A 48. mí también punto 56. 48.56. Ese es el inciso A. Y luego dice, inciso B, describa qué sucede si P tiene un valor mayor y qué ocurre si es más pequeño. Bueno, si P es mayor, pues este objeto va a empezar a subir. Si P es menor, vamos a ver. Es que miren, este fue un caso. Donde yo le puse el peso y la fricción hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy queriendo mover hacia arriba. Pero ahora, ¿qué pasa si solo lo quiero detener? Si solo lo quiero detener, yo quiero evitar que el objeto se mueva hacia abajo. Entonces, el objeto se quiere mover hacia abajo. ¿Hacia dónde va a actuar la fricción? Hacia arriba. Hacia arriba. Y eso lo cambia todo, ¿sí o no? Profesor, entonces, bueno, yo ahí calculé, se puede decir que una P máxima y una P mínima. Ah, de hecho es lo que vamos a hacer. O sea, con esta P yo lo estoy deteniendo y no se mueve hacia arriba. Pero ahora voy a calcular la P mínima para que no se mueva hacia abajo. ¿Sí me entendieron? Sí. Ok, entonces, a ver, ustedes planteen la sumatoria de fuerzas así como lo pongo. Recuerden que la normal va para acá y para acá es P coseno del ángulo. Hagan sumatoria de fuerzas en X y en Y. Les doy 10 minutos.
¿Ya terminaron? Profesor, ¿no quedarían igual las fuerzas en X como en el inciso A? Sí, ahí no cambia nada. Entonces las fuerzas en Y sería lo mismo, ¿no? Porque lo mismo. Porque, Sí, bueno, tiene- nada más se sumaría el MP coseno del ángulo, porque como va, Sí, como, precisamente se suma, entonces ya no es lo mismo. ok. Es que tú dijiste, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Ya le cambiaste un signo, ya no es lo mismo. ¿Sí entiendes lo que te estoy tratando de decir? Sí, De hecho, nada más de usar un poco de, creo yo, lógica, según yo ahora P queda mg sobre seno del ángulo más mu coseno del ángulo. ¿Sí o no? sí, Esto es para evitar que caiga. Y de hecho esto es para empezar a subir. ¿Sí? Es como el problema de hace rato. Tú necesitabas mínimo tanta fuerza para empezar a moverlo, pero ya una vez moviéndolo, necesitabas menos fuerza. Entonces, ¿cuánto te dio aquí? 31.72. Ahí está. O sea, para evitar que caiga necesitas esa fuerza. Pero si ya quieres empezar a moverlo hacia arriba, necesitas aumentar tu fuerza hasta 48.56. A ver, ¿qué pasa si mi fuerza es menor de 31.72? Se va a ir para abajo, ¿no? Correcto, se va a caer. Y si mi fuerza es... ¿Qué pasa si mi fuerza vale 40 newtons? Todavía no se rompe la fuerza de fricción estática. Entonces, Queda estático, todavía no se cae. queda estático, correcto. ¿Alguna duda? No. Pues ya eran todos, ¿no? Digo, espero que con todo esto ya puedan resolver con mayor facilidad los otros. Nada más una última duda, profesor, pero es por los datos que no me coinciden con las respuestas del libro. A lo mejor es otro error de como el de hace rato, ¿no?
¿Qué problema es? Es el 37. Ok. Dice, su libro de física de 3.8 kilogramos. Imagínense todo lo que yo cargaba. Porque yo sí usaba el libro. Entonces, pero aunque 3.8 kilogramos sí es bastante. Está junto a usted sobre el asiento horizontal de su automóvil. El coeficiente de fricción estática entre el libro y el asiento es 0.65 y el coeficiente de fricción cinética 0.55. Suponga que viaja a 72 kilómetros por hora, que son 20 metros sobre segundo, y frena hasta detenerse en una distancia de 45 metros. Inciso A, el libro comenzará a deslizarse sobre el asiento. Inciso B, ¿qué fuerza ejerce el asiento sobre el libro en este proceso? Ok, mira, el inciso B es bien fácil, porque la fuerza que ejerce el libro sobre el asiento, yo creo que es ahí donde no te coincide, o en el A tampoco. Bueno, en el A se supone que no se desliza, porque me sale que es 6.37 metros sobre segundo. Y en la aceleración me sale negativa, que es menos 4.44. Y A ya, ver, primero, el auto se detiene en 45 metros, entonces aceleración va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces distancia, ¿sí? ¿Sí sacaste primero la aceleración? sí, y Ok, ya y aquí te como la queda. velocidad final es 0, ya nada más me queda que es menos velocidad inicial, es igual a 2 veces aceleración por distancia, y ya de ahí despejo la aceleración. Y te queda menos 20 al cuadrado entre 2. Y de hecho la aceleración es negativa. Sí, te queda menos 20 al cuadrado entre 90. Sí, Y eso te da 4.44. sí, menos Ok. 4.44. Entonces, fíjate, esa aceleración equivale, y ustedes lo han experimentado. Si ustedes van en un carro y frena muy repentinamente, ¿ustedes hacia dónde se van? Hacia adelante. Ajá. Hagan de cuenta que es como si ustedes hubieran sentido una fuerza que es igual a su masa por la aceleración a la cual el carro frenó. Entonces aquí el libro está sintiendo una fuerza que va a ser igual a la masa del libro por la aceleración. O sea, hace 3.8 por los 4.4. ¿Cuánto da esto? 16.872, que Ok. ese sería el inciso B, ¿no? Sería No, la fuerza no, con la no. que el libro... No, el inciso B dice, ¿qué fuerza ejerce el asiento sobre el libro? Pero espérame, es que ahí yo tengo una duda, porque aquí vamos a tener que hacer una fuerza en X y una fuerza en Y, pero ahorita llegamos a eso. Bueno, ahora, yo voy a sacar la fuerza de fricción. ¿Cómo saco fuerza de fricción? Pues mu, y voy a primero a sacar el estático. El estático es mu por mg, porque la superficie está horizontal, no está inclinada, o no dice nada de inclinación. ¿Cuánto te da esto? Con el estático. ...24.20. Entonces no se va a mover.
¿Por qué? Porque la fuerza que siente el libro es menor que la fuerza de fricción. Entonces, dice, ¿el libro comenzará a deslizarse sobre el asiento? No. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, si el libro no se mueve, quiere decir que la fuerza de fricción se está ejerciendo como 16.87. O sea, mi fuerza de fricción, este que acabo de sacar, es la mínima fuerza que yo necesito para que se empiece a mover. Pero cuando el carro frena, la fuerza que se ejerce es esta. Por lo tanto, la fuerza de fricción como reacción es esa misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, la fuerza de fricción en el libro, vamos a suponer que va para acá. Ahora, ¿qué fuerza tengo yo hacia arriba? La normal. La normal. ¿Y cómo saco la normal? M por G. Esta fuerza de fricción está en X y la normal está en Y. ¿Cuánto vale M por G? Son 37.2 newtons. Ok. Entonces, Bueno, ¿cuánto vale la fuerza que ejerce el asiento sobre el libro? Pues entonces sería 40 punto ¿qué? 9. Ok. La Y suma, ¿verdad? sí, la suma vectorial. No crean que nomás sumamos y ya. ¿Esa sí es la Ok. respuesta del libro? ¿No? A ver, ¿quién dijo que no le dio la respuesta al libro? Yo. Es que eso no lo calculé. Yo pensé que la fuerza en B, la que ejercía el asiento sobre el libro, era la de 16.872. Y ya. Ajá. Ah, bueno, pero en el libro sí viene ese 40.9. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, sería porque... Ah, ok. Es que el libro lo que está haciendo es que sumó el 16.9 y el 37.2, que es lo Sí. mismo. Ok. Pero acuérdate, una es en X y la otra en Y. Por eso yo estoy sacándole la magnitud. O sea, haz de Pero, cuenta la hipotenusa. ¿por qué dice que con un ángulo de 65 grados? Ah, pues sácale el ángulo. ¿Cómo sacas el ángulo? Tangente a la -1. ¿Entre qué? Del- de Y sobre X, ¿no? Así, ¿verdad? ¿Sí Sí. da o no da? 5.6. Ok. Bueno, pues aprovechen estos minutos para descansar, porque si no, luego no ponen atención en álgebra. Profe, ¿los problemas de estática son hasta el 50 o hasta cuál era? Está el... Espérame. 49, ¿no? 49, ajá. No, ok, gracias. Bueno, entonces de rato no. Profe, Ujú. es nada más así de la normal de teoría. Entonces,